Hola, bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el que vamos a aprender un poquito sobre resolución y recorte de imagen. Vamos a comenzar explicando conceptos muy básicos, como por ejemplo la herramienta recortar y cómo girar una imagen también. Por ejemplo, vamos a empezar con esta fotografía girándola por completo 180 grados. Es muy sencillo, nos vamos a imagen, rotación de imagen, 180 grados. De esa manera le damos la vuelta completamente. Esta imagen proviene de un escaneado, entonces se ha movido mientras se escaneaba, está totalmente torcida. Bueno, vamos a aprender cómo enderezar, digamos, la imagen antes de cortarla. Lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a empezar viendo cómo se puede hacer con la herramienta recortar. Fijaos, lo primero que voy a hacer es mover los manejadores de la herramienta y me voy a ir a la esquina para girar un poquito, tomando referencia visualmente de las líneas que aparecen en el libro, ¿no? Si necesitáis, fijaos que cuando giramos aparece como una cuadrícula, ¿no? Que nos ayuda perfectamente a fijarnos si estamos haciéndolo bien. Por ejemplo, yo me estoy fijando en esta línea de aquí para ver si está completamente recto o no. Bien, pues si necesitáis la cuadrícula todo el tiempo, la podéis poner perfectamente desde aquí arriba, diciéndole cuadrícula, y la dejáis fija. Aquí hay una serie de cuadrículas, de regla de los tercios, proporción áurea. Bien, pues si la queréis dejar siempre ya podéis hacerlo así. Y vamos a terminar recortando las partes que no queremos que se vean, recogiendo esto. Fijaos que toda la parte que se va a recortar aparece oscurecida. Esta parte de aquí no puede ser. El problema de cuando una imagen no está enderezada es que siempre pierdes parte de la imagen. Es decir, cuando tú tuerces para solucionar el problema, al final siempre pierdes, ¿no? Bien, para terminar de utilizar la herramienta recortar, básicamente se le da a este botón de aquí o a Enter. Y ahora vemos que la imagen ha quedado perfectamente recortada. Lo que os hablaba es que, por ejemplo, en esta parte de aquí queda blanco porque realmente esta imagen, esta parte de aquí no estaba presente. Entonces al recortarlo, digamos que se inventa los píxeles. Como tengo el candado puesto y el fondo de color blanco, lo rellena de color blanco. En este caso nos viene bien, pero en otras ocasiones puede que no. Bien, así es como recortamos, rotamos y enderezamos una imagen. Vamos a abrir la siguiente, que os voy a enseñar otras dos técnicas de enderezar una imagen. Desde hace 2 o 3 versiones, Photoshop tiene una herramienta muy sencilla que se llama enderezar. Esta de aquí. Basta con pulsar sobre ella y encontrar una línea cualquiera, no importa lo larga o lo corta que sea. Aquí, por ejemplo, solamente con clicar y arrastrar, ya automáticamente el programa gira. Podemos darle a escape si no estamos conformes. Podemos hacer, perdón, volvemos a coger la herramienta, podemos hacer la línea en otro sitio. ¿De acuerdo? Ese sería otro método. Sería el método más rápido, digamos, que hay. Lo repito una vez más. Simplemente se clica y se suelta. Vale, hay otro método que es un poquito más de más de precisión, pues si necesitas acercarte, aunque digamos con esta herramienta también podrías acercarte. El problema es que cuando quieres llegar aquí ya no ves, ¿de acuerdo? Entonces es un poco precisa. Si queremos un método más preciso, podríamos utilizar la herramienta regla. La herramienta regla está justo en el mismo lugar que está cuentagotas. Y esta herramienta lo que nos permite es que podemos arrastrar y luego modificar los puntos. Es decir, si por casualidad queremos acercarnos más, podemos acercarnos sin problema y modificar los puntos, movernos en la fotografía, y esto lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Lo veis? Hasta el detalle del píxel. Y por último, cuando hayamos hecho
esta línea recta con la regla, podemos pulsar este botón. Si tenéis una versión más antigua, tendríais que darle a imagen rotación arbitraria, que ya aparecería automáticamente el número de grados que tiene que girarse, pero en las versiones modernas, simplemente con enderezar capa, lo que hace es que la capa se gira, pero fijaos que automáticamente el programa le ha quitado el candado y los píxeles, al tener que girar la fotografía, se han generado zonas sin relleno, los píxeles estos están en transparente. Por lo cual habría que hacer dos pasos. La diferencia con esta herramienta y la otra, aparte de que esta es más precisa, es que esta luego tienes que hacer el paso de recortar. ¿De acuerdo? Si queréis que funcione tanto la parte izquierda como la derecha, tenéis que darle a Alt para que lo haga de manera simétrica, igual que la parte de arriba y la de abajo, podéis pulsar Alt y se hace a la vez, ¿no? Vale, pues una vez que hayáis terminado, le dais a Enter y se recorta. ¿De acuerdo? Ups, por aquí está mal. Bueno. Vamos a ver por último la herramienta recortar con perspectiva. Vamos a volver sobre la herramienta de recorte más tarde. Vamos a coger la herramienta recorte con perspectiva, que sirve para básicamente recortar en aquellas ocasiones en las que existe perspectiva. Son muchísimas las que puede haber, yo he puesto aquí una cualquiera. En este caso lo que hacemos es que con la herramienta recortar arrastramos para tomar un poco medidas iniciales. Uy, perdonadme. Y una vez que hemos hecho, por ejemplo en este caso yo me he fijado en la anchura del cuadro, he intentado que sea más o menos por la parte central la anchura del cuadro. Ahora lo que tengo que hacer es acercarme y con esta misma herramienta, sin cambiar de herramienta, pues ir simplemente moviendo las esquinas. No necesito pulsar ninguna tecla. Barra espaciadora para poder moverme hacia abajo. Cuidadito cuando mováis, porque si no tenéis cuidado como yo he hecho ahora mismo, lo que hacemos es que movemos la rejilla entera. Aquí ha habido un problemilla. Vale, pues ya está. Cuando hayáis terminado, tenéis una rejilla ahí dibujada que obviamente va a servir de distorsión para el cuadro. Le damos a este botón o le damos a Enter y automáticamente el cuadro queda enderezado y recortado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar sin más con nuestro ejercicio y vamos a empezar abriendo la primera fotografía. Tenéis que guiaros por el enunciado que os he pasado. Y el primer enunciado los dice: redimensiona y recorta la imagen parte A, que es esta, .tif, para que pueda ser impresa a un tamaño de 15 por 12 centímetros y una resolución de 254. Bueno, pues siempre que nos den la resolución de salida, lo primero que tenemos que hacer es fijar la resolución de salida. Entonces, básicamente le decimos imagen, tamaño de imagen. Muy importante, para fijar la resolución de salida es súper importante que quitemos la casilla remuestrear y escribamos 254. Vale, aquí lo primero que hemos hecho es cambiar la resolución de salida. Ahora la fotografía, cuando se imprima, se imprimirá a 254 ppp. Bueno, todo esto muy importante, no lo he dicho, hay que fijarse que aquí ponga píxeles por pulgada. A menos que estéis acostumbrados a trabajar en píxeles por centímetro, lo normal es píxeles por pulgada. Y me dicen por otro lado que el tamaño es 15 por 12 centímetros. Bien, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. La forma más rápida realmente sería haber seleccionado la herramienta recortar, y la herramienta recortar básicamente tiene dos formas de ser usada: la forma de proporción y la forma de ancho, alto y resolución.
La forma de proporción lo que nos va a permitir es elegir una de estas proporciones o escribir una propia nosotros y nos aparecerá un cuadro, digamos, con esa proporción, sin especificar medidas, por supuesto, porque es una proporción, no son medidas exactas. Y el método 2 es ancho alto por resolución. Hay un tercer método que es el que hemos utilizado hasta ahora, que es básicamente a mano, sin medidas y sin proporción, libremente. Pues la forma más fácil hubiera sido en realidad hacer esto, ancho por alto por resolución. Aquí eh, escribimos directamente, si tenemos las medidas que queremos, escribimos 15 cm por 12 cm por 254. Pero este método tiene un problema, y es que cuando nosotros escribimos aquí unas medidas, solamente si le damos a OK, solamente nos estará diciendo cuál es el tamaño final de este recorte. Realmente tendríamos que habernos fijado, muy importante, en qué tamaño tiene la fotografía de partida. Si yo le doy a esta fotografía, le doy a este botón, le doy a Enter y acepto, pues va a ser recortada a este tamaño y a lo mejor la foto es mucho más pequeña. Si la foto es mucho más pequeña, lo que va a suceder es que se va a remuestrear hacia al alza, ¿no? Vamos a tener una fotografía que a lo mejor era de 5 centímetros que va a crecer a 15 y eso sería un error. Entonces, muy importante, que voy a darle a escape, que antes de hacer esto tenemos que hacer una comprobación de cuál es el tamaño de la fotografía una vez que la hemos puesto en resolución 254. Entonces lo primero es ponerle esto con la casilla quitada, lo segundo es, pues si estamos trabajando en centímetros, ver que la fotografía efectivamente es mayor que lo que nos piden, 20 por 30, está correcta. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta misma herramienta, pero aquí me he equivocado, yo creo que lo que me pedían era básicamente esto. Y una vez que hemos decidido 12 por 15 por 154 y sabemos que es factible, lo que podemos hacer es decidir qué parte de la imagen quiero que se vea, usando por ejemplo mayúsculas y los cursores, o pulsando mayúsculas y arrastrando directamente. Ok, pues así sería el tamaño correcto. Si queréis ver a qué tamaño se imprimiría, tendríais que darle a vista, tamaño de impresión, ¿de acuerdo? Pero para que realmente se muestre al tamaño de impresión correcto en vuestra pantalla, os recomiendo que vayáis a preferencias, interfaz, no, un segundito, que esto, aquí está, unidades y reglas. Preferencias, unidades y reglas, tenéis que iros a resolución de pantalla y escribir la resolución de vuestra pantalla. Si no sabéis cuál es la resolución de vuestra pantalla, ojo, por resolución de pantalla no estamos hablando de lo que comúnmente se entiende que es el ancho en píxeles por alto en píxeles, sino lo que realmente es la resolución de una pantalla, que es, digamos, cuántos píxeles por pulgada hay en tu monitor. Si no sabéis cuánto es, en mi caso es 110, os recomiendo que os vayáis a esta página web que se llama PPI Love, creo que se llama DPI Love, y tenéis que rellenar estos datos escribiendo cuál es la resolución, lo que se suele llamar el ancho y el alto en píxeles, y cuál es la diagonal de tu pantalla, es decir, si tu pantalla en pulgadas es de 15, es de 12, es de 13,3, eso lo que te va a decir es la resolución de tu pantalla. Y aquí tenéis los más famosos móviles, ordenadores y tal, por si queréis ahorraros el esfuerzo, y aquí os lo dice directamente, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, os digo que si habéis puesto bien en las preferencias vuestra resolución de pantalla, al decir el tamaño para impresión, debería verse exactamente al tamaño que hemos dicho, que sería 12 por 15. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente fotografía, que en este caso no es una fotografía. Nos dicen calcula cuál sería la resolución de entrada adecuada si queremos escanear un negativo
de 35 milímetros para imprimirlo posteriormente a un tamaño de 15 por 10 y a una resolución de salida de 300 píxeles por pulgada. Vale, y hay que escribir la respuesta. Bueno, pues para esto podemos utilizar una regla muy sencilla. Mirad aquí, la fórmula es muy sencilla. Sería la resolución de entrada, es decir, la resolución a la que quiero escanear, es igual al tamaño del lado largo de salida. Es decir, la foto que yo quiero imprimir finalmente tiene que tener un largo, un tamaño del lado más largo, dividido entre el tamaño del lado largo del original. En este caso el original es un negativo, podría ser un positivo, pero en este caso es un negativo, y también tenemos que ver el lado más largo del negativo. Y multiplicado por la resolución de salida, es decir, a qué resolución se va a imprimir. Bien, pues si esto lo sustituyo aquí, el lado largo de la fotografía final son 15 centímetros, el lado largo de un negativo son 36 milímetros y la resolución a la que lo voy a imprimir son 300 píxeles por pulgada. El problema es que aquí no puedo hacer operaciones entre cantidades con distinta unidad, entonces tenemos que cambiar esto por milímetros y decir que 15 centímetros son 150 milímetros. Si yo multiplico, veréis que 150 entre 36 lo multiplico por 300 y me sale una resolución a la cual tengo que escanear de 1250 píxeles por pulgada. Esto lo podéis hacer así o podéis utilizar un documento que facilita gratuitamente Hugo Rodríguez, que es una hoja de cálculo de Excel muy sencillita de usar, en la que podemos introducir los datos. 15 centímetros, el tamaño de salida, el tamaño que quiero imprimir sería 15, creo que me decían, por 12. Sí. Resolución de impresión. Bueno, resolución de salida, no de impresión. Y el tamaño del original sería en 36 milímetros por 24. Fijaos que el resultado es el mismo y nos advierte de que no se corresponden ancho y alto. Vale, la resolución del alto sería 1500. Bueno, lo que quiere decir es que al final, si estás intentando sacar una copia de algo que no proporciona, tendrás que hacer un escaneado mayor. Vale, pues vamos a continuar con el siguiente apartado, que sería, vamos a abrirlo aquí mejor, el enunciado, sería el apartado C. Recorta la imagen parte C para que pueda ser usada en un proyecto audiovisual para televisión HD de este tamaño. Al ser distinta la proporción de la imagen dada que la del HD, habrá que perder información a lo alto, pero queremos que se vea el máximo posible de la imagen. Vale, vamos a empezar por cerrar esto. Vamos a empezar por abrir la imagen parte C y vamos a escape. Vamos a ver qué nos piden. Un proyecto audiovisual a este tamaño, 1920 por 1080. Bueno, lo primero siempre yo os recomiendo que miráis qué tamaño tenéis en píxeles de la imagen, tamaño de imagen, y partáis de ver esto, las dimensiones en píxeles. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos saber si tenemos suficiente información para hacer lo que nos piden. En este caso tenemos 1940 por 1355 y nos piden algo que es más pequeño. Pues entonces no habrá ningún problema en recortar. Vamos a utilizar esta herramienta y nuevamente ancho por alto por resolución. Vamos a escribir en este caso 1920 por 1080, pero hay que poner píxeles, px por 1080 px por 72 píxeles por pulgada. Bien, esto de escribir píxeles por pulgada en principio no sería necesario, porque en teoría los programas de vídeo ignoran por completo la resolución de la imagen, pero como costumbre se suele utilizar el 72 y en Photoshop es mejor utilizarlo para que no haya ningún tipo de error. Entonces, cuando hacemos esto, vemos que claramente la proporción de la imagen
no es adecuada, eh, pero si queremos utilizarla a este tamaño tenemos que recortarla. Habrá que perder información a lo alto. Pues queremos que se vea lo máximo, pues entonces este es el método. Ahora lo que podemos hacer es elegir si queremos que se vea todo. Por ejemplo, está ahí y darle a Enter y con esto habríamos terminado. Si queréis comprobar cómo ha quedado la foto recortada, podéis ir a imagen, tamaño de imagen, que por cierto es comando Alt I. A partir de ahora voy a hacer comando Alt I. Y aquí veréis cómo ha quedado recortada con la resolución adecuada. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente apartado, que es recorta la imagen de para que una pequeña parte de ella pueda ser usada en el fondo en una presentación de tamaño UXGA. Vale, pues vamos a empezar por abrir la fotografía. Y nos dicen que queremos que sea recortada a tamaño UXGA. Vale, si no sabemos lo que es UXGA, podemos tranquilamente mirarlo en Wikipedia, que ya nos están diciendo que es 1600 por 1200. Son los nombres que tienen determinadas resoluciones de monitor, ¿no? Vale, pues lo mismo, comando Alt I, miramos si tenemos 1600 por 1200. Parece ser que sí, tenemos de sobra, porque además tiene que ser para un monitor, con lo cual tiene que ser horizontal. A ver qué nos dicen. Sí, pues una pequeña parte de ella, con lo cual nos están diciendo que tiene que ser recortada. Pues estamos igual, cogemos la herramienta recortar y escribimos 1600 px por 1200 px por 72 porque es para pantalla. Y una vez que está así, si queréis, otro método de elegir es pulsar dentro, pulsar Shift y así podemos mover en línea recta. Si no pulsáis Shift, el problema es que esto se mueve, ¿veis? Y no queda, y aparece de color negro ahí de repente, ¿no? Entonces hay que intentar, vamos a darle a escape, vamos a nuevamente, un segundito. Vale, pulsamos Shift y le damos a Enter. ¿Ok? Y habríamos recortado la fotografía para que pudiera ser usada de fondo de pantalla del que nos han pedido. Pasamos al apartado E, recorta la imagen parte E para que una parte pueda ser utilizada de fondo de escritorio en monitores 16:10, pero de los que no sabemos el tamaño en píxeles. Vale, pues esto simplemente es recortar con una proporción dada. Escape y aquí dentro de proporción podemos elegir alguno de los que vienen de regalo. No viene 16:10 porque 16:10 sería 8 quintos, no viene, pero lo podemos escribir nosotros aquí en proporción. Podemos escribir 16:10 y veréis que no aparecen ni unidades ni nada porque esto es una proporción. Nada, sencillamente la fotografía, si miramos su tamaño, no se puede de momento, tiene un tamaño bastante grande, de casi 4000 píxeles, pues fijaos que también hay que recortarla porque no coincide la proporción. Le damos a Enter y ahora lo que tenemos es una fotografía con proporción 16:10 y el tamaño es suficientemente grande para que luego lo escalemos al tamaño que queramos. Así de sencillo. Como sabemos que va para un monitor, si queréis ponerle aquí 72, ojo con la casilla de remostrar quitada, así sería más correcto, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir con el siguiente, que es cambia el tamaño de la imagen parte F para que pueda ser incluida en una web a 300 por 200. Pues nada, parte F, la abrimos y vamos a ver
¿Qué tamaño tiene? Bien, tiene un tamaño bastante grande en comparación con lo que necesitamos y hay que escalarlo a 300 por 200. Pues estamos en igual. La mejor forma sería elegir esta herramienta, elegir el método ancho alto, escribir 300 px por 200 px por 72. Y aquí igualmente casi coincide con las proporciones, pero no coincide. Me dicen que cambie el tamaño de la imagen. Pues simplemente con hacer esto y darle aquí, la fotografía, como podéis ver, se escala a su tamaño. Como se escala en proporción, cuando miremos de nuevo el tamaño de la imagen, aquí pondrá 300 por 200 por 72. Si queréis ver el tamaño real al que se vería esto en la web, lo que hacemos es que le damos a 100%, comando 1. Este sería el tamaño real en píxeles en el que se vería la fotografía una vez puesta en la web. Vamos a continuar. Redimensiona y recorta la imagen parte G para que pueda ser impresa a 90 por 90 centímetros y a 120. Vale. Vale, pues vamos a cambiar la fotografía. Lo primero vamos a abrirla. Y vamos a ver qué tamaño tiene la fotografía. En píxeles tiene 4000 por 6000 casi. Vamos a ver, nos piden que sea impresa a 120. Pues lo primero es venirse para acá, quitar remuestrear y escribir aquí 120 para ver si podemos imprimirla o no podemos imprimirla al tamaño que queremos. A 90 por 90. Vale. Pues bien, mucho me temo que no da 90 por 90. Entonces, realmente habría que remuestrearla al alza. En principio no se debería remuestrar al alza, nunca, o no se debería remuestrar, pero sí se trata, o sea, nunca no, perdonadme, no se debe remuestrar al alza para fotografías que se van a ver impresas de cerca, pero sí van a verse en casos como este a gran distancia, como puede ser la decoración de un interior. Bueno, tampoco va a pasar nada porque se escale un porcentaje determinado, que no sea demasiado, ¿vale? Pues igualmente, si queréis, lo que podemos hacer es, os voy a enseñar otro método de hacerlo. El método más fácil sería el mismo, darle a la herramienta, escribir 90 centímetros por 90 centímetros por 120. Otro método sería este, mirad, le damos aquí, le quitamos la casilla remuestrar, le ponemos 120 píxeles por pulgada, le damos a OK y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de utilizar esta herramienta, vamos a utilizar esta, que es seleccionar. Y en seleccionar tenemos varias formas de utilizar la herramienta. Una es normal, que sería también libre, proporción fija y tamaño fijo. Si le decimos tamaño fijo, podemos escribir aquí 90. Perdonadme porque me estoy equivocando, disculpad. Voy a volver al panel anterior, tamaño de imagen. Voy a enseñar este método que os digo que es alternativo, que consistiría en como no llega a los 90 centímetros, tendría que decirle yo demuestrear. Esto jamás se lo quitéis porque deformaría la imagen. Demuestrar, ¿por qué? Porque necesito hacer que se generen nuevos píxeles, ¿vale? Tengo que decirle que remuestre y le voy a decir que remuestre hasta 90 de ancho. Obviamente la proporción sería que 135 de alto. Ahora la fotografía ha crecido un pelín y ahora sí, me voy a esta herramienta, selecciono tamaño fijo y aquí escribo 90 cm por 90 cm. Cuando yo haga clic, automáticamente me saldrá una selección de ese tamaño exacto. Pues una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es con mayúsculas pulsado, elegir qué parte de la fotografía deseo conservar y darle a imagen recortar. De esa manera recorto la fotografía a un tamaño exacto. Esto sería el equivalente a utilizar esta herramienta y hacer lo otro que os he dicho, pero de la manera que te cercioras,
que el tamaño que usas es el correcto. No se va a remuestrear en principio y tal. Vale, vamos a seguir. A ver. Cambia la resolución de salida de la imagen parte H que acaba de ser descargada de una cámara digital para poder emplearla en la portada de una revista. Vale, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por cambiar la resolución de salida. Simplemente haciendo lo siguiente. Comando Alt I. Y como me dicen que es para una portada de una revista, que eso es imprime a 300 ppp, le quito remuestrear, escribo 300 ppp, píxeles por pulgada, le doy a OK. Vale. Me dicen que conteste las siguientes preguntas y que las escriba en un documento. ¿De cuántos megapíxeles era la cámara con la que fue tomada la foto? Bien, voy a escribirlos aquí en un documento. Pues esto es muy sencillo. Vamos a Photoshop, miramos cuántos píxeles tiene la fotografía y multiplicamos 4607 que tiene de lado por 4252 nos da un total de 19.500.588.000. Bueno, pues si son 19 millones. La fotografía obviamente esto es falso, no tiene proporción 3:2. Pero bueno, en un ejercicio para que calcularais esto, podemos decir que la cámara tendría 20 megapíxeles. ¿De acuerdo? Pues la respuesta sería... vamos a ordenarlas por aquí. Como 20 megapíxeles. Vamos a por la 2. ¿De qué altura máxima podría ser la revista teniendo en cuenta que la resolución de salida es la habitual para impresión de alta calidad? Pues bueno, pues como esto ya lo hemos hecho, vamos a ver de qué altura máxima podría ser la revista. En este caso, esta fotografía podría valer para una revista de 36 centímetros de alto, porque ya con resolución 300 nos dice que el máximo son 36. Pues aquí serían 36 centímetros. Dice altura, ¿no? Pues ya está, 36 centímetros. Siguiente pregunta. Si quisiéramos emplearla para ponerla en un MUPI, mobiliario urbano, para la presentación de información de tanto por tanto, ¿sería posible teniendo en cuenta que se suelen imprimir a 100? Vale, pues entonces esto es muy sencillo. Nos venimos para acá, con la casilla remuestrear le ponemos 100 y vamos a ponerlo en milímetros. Nos dice que si lo vas a imprimir a 100, como máximo vas a tener estos milímetros. Vamos a comprobar, cotejamos 1185 por 1700, 1185 por 1785. Pues 1185 no y 1785 menos aún. Pues la respuesta es no. ¿Sería posible? No, vale. En caso negativo, ¿qué porcentaje habría que remuestrearla para imprimirla a dicha resolución de salida? Vale, pues esto es muy sencillo también. Se le da a remuestrear y ahora vamos a escribir aquí el tamaño al que quiero remuestrearlo, pero aquí antes voy a poner porcentaje para que él me indique el porcentaje al alza que se va a remuestrear. Entonces vamos a escribirle el lado más largo, no, el más corto, perdón, 1185, no, el más largo, 1785 de altura, obviamente. Aquí escribimos 1785 anchura por altura, sí, porque la fotografía habría que recortarla igualmente para que fuera un MUPI vertical. Vale, pues la proporción, el porcentaje al que habría que remuestrearlo es 165,28. Vale, en principio cuando algo se va a imprimir para verse de cerca, como en libros, revistas y tal,
Nunca deberíais escalar por encima del 120%, nunca deberíais remuestrear al alza por encima del 120%, 125, 115, 120. Si es algo que se va a ver de lejos, como es un MUPI, pues sí que podéis escalar sin problemas a más cantidad, como por ejemplo 165%. Vale, ¿y cuántos megabytes ocuparía si utilizásemos en InDesign formato TIFF sin compresión? Vale, pues en principio deberíamos recortarla para poder obtener esta... Ya que la he remuestrado, le voy a dar a OK. Vamos a utilizar la herramienta, va a tardar un ratillo. Vale, pues le vamos a dar aquí, a recortar. Vamos a escribirle 1185 milímetros por 1785 milímetros por 100, creo que era. Sí. Y como veréis, sobre la fotografía por muchas partes, vamos a darle a Enter y vamos a darle a comando Alt I para ver el tamaño final de la fotografía, que son 93,8 megas si la guardamos en TIFF sin compresión. 93,8 megabytes sería el tamaño que ocuparía en TIFF sin compresión. Vale, esta serían las respuestas del apartado H. Vamos al apartado I. Hemos descargado la imagen parte de Google Images y nos gustaría usarla como portada de un trabajo de clase. Vale, vamos a darle cancelar y vamos aquí a abrir esta parte. Vale, nos gustaría utilizarla para un trabajo, la portada de un trabajo de clase. ¿Qué resolución de salida tendría que tener la imagen para poder emplearla a sangre? Si el trabajo lo voy a entregar en formato A4, recórtala para que encaje en dicho formato. Bien, pues esto es como un poco la operación inversa. Sería igualmente darle a comando Alt y le voy a quitar la casilla de remuestrear y le voy a decir que lo quiero en un formato A4. Formato A4 son 210 por 297, que no llega, así que hay que decirle 297 y aunque aquí sobre un poquito, pues esto es lo mínimo que tiene que tener. Y la resolución a la que se podrá imprimir es a 256, que para un trabajo de clase está sobradamente bien. Entonces, la respuesta sería: ¿qué resolución de salida tendría que tener la imagen para poder emplear la sangre? La sangre significa hasta el borde. Pues el trabajo lo entregan a 4, pues tendría una resolución de 256 píxeles por pulgada y recórtala para que encaje en dicho formato. Vale, pues una vez más vamos a darle aquí a recortar, vamos a escribir 210 milímetros por 297 milímetros, que es el tamaño de la 4, por 256, que es lo que me ha dicho Photoshop que voy a tener de resolución. ¿Vale? Si lo hacéis así sin calcularlo antes, lo estaréis haciendo mal. Y ya la fotografía quedaría recortada por ahí. Y por último hemos escaneado la fotografía antigua que aparece en el archivo J y queremos adaptarla para usarla en pase de diapositivas que estamos preparando. Bueno, vamos a abrir esta. Vale. Me dicen que queremos adaptarla para usarla en un pase de diapositivas que estamos preparando en PowerPoint. Adaptarla sabiendo que el cañón para la proyección es XGA, que PowerPoint recomienda emplear imágenes con una resolución de salida 102. Bueno, pues lo más sencillo es comando Alt I, quitarle la casilla y ponerle de momento la resolución, que es lo más sencillo, 102. Ahora ya luego nos encargaremos de ver el tamaño. El cañón va a ser XGA y la foto debe aparecer sin recortar y en su posición original, pues
Pues entonces tenemos que saber primero qué es un XGA. Vamos aquí a Wikipedia y buscamos XGA. Y XGA es 1024 por 768. Pues 1024 por 768 implicaría que la fotografía no se puede utilizar esta herramienta porque no la quiero recortar, sino que la quiero usar tal cual. Pues 1024 voy a ponerme aquí en remuestrear, porque ahora sí que le quiero cambiar el tamaño. Voy a ponerle aquí en píxeles. Voy a poner aquí 1024 por 768. Bueno, eso sería si quisiéramos que ocupara todo el ancho. Pero aquí en este caso lo que tenemos que hacer es que ocupe todo el alto porque la fotografía va en alto. Entonces, básicamente sería esto. Primero le hemos quitado la casilla de remuestrear para ponerle 102 y luego se la hemos puesto para que en píxeles, perdonadme porque lo he estropeado, sea 768 de alto. Y así quedaría como 558 de ancho, que en este caso no me importa, pues lo que hay. ¿Vale? Y si le doy a comando 1, así es como se vería en un monitor a tamaño real. Ok, muy bien, pues con esto en teoría hemos terminado el ejercicio y voy a aprovechar para hacer una última práctica rapidita, aprovechando que también tiene que ver con la herramienta. Vamos a aprovechar que también tiene que ver sobre el tema de recortar para abrir esta práctica sobre el marco de columna única. Fijaos en esta fotografía que tiene aquí una columna, un filito blanco, es una columna de un píxel de ancho y se lo vamos a quitar. ¿Cómo? Con esta herramienta que es selección, herramienta de marco de columna única. Pues cuando hacemos clic aparece ahí una selección de solo un píxel de ancho. Si quisiéramos quitar eso, tendríamos que darle a comando mayúscula I e invertimos la selección, es decir, tengo toda la fotografía seleccionada excepto eso, y ya le daríamos a imagen recortar y fijaos cómo ha desaparecido. Pero me doy cuenta que hay también como otra columna que está como mal, ¿no? Entonces voy a deshacer. Lo que tendríamos que haber hecho es cambiar el ancho de la selección. Vamos a decirle selección, transformar selección, localizar el manejador para poder cambiarle la anchura. Está por aquí. Vale, lo encojo un píxel más, le doy a Enter para aceptar esa selección y ya una vez que están esas dos columnas fuera, le digo imagen recortar. ¿Ok? Voy a aprovechar también para explicar algo que me parece muy interesante de la herramienta selección. Voy a hacerlo con cualquiera de estas. Y es que cuando queremos recortar una imagen y no sabemos si posteriormente vamos a necesitarlo, por ejemplo, voy a decirle que quiero recortar esta imagen con una proporción cuadrada, 1:1. ¿Vale? Tenemos aquí una casilla que en las últimas versiones de Photoshop la podemos quitar, eliminar píxeles recortados, y esto lo que va a hacer es que me va a recortar de manera no destructiva, es decir, cuando yo le dé aquí a Enter, pues la fotografía en realidad no está recortada del todo. Eso lo podemos ver, sino que básicamente lo que se ha recortado es el lienzo. Eso lo podemos ver porque si cojo esta herramienta y la herramienta mover y muevo, veis, la fotografía sigue estando ahí. Igualmente, si le digo imagen tamaño de lienzo, le puedo decir que amplíe el lienzo. Pues le puedo decir, por ejemplo, que lo amplíe en altura 200 píxeles y como podéis ver el lienzo ha crecido y la foto sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Hasta otra.